Buenos días. Tolteca Acaloco, el canal de los toltecas. Este era, hace 500 años, el nombre náhuatl del sitio donde nos encontramos hoy, la calle que luego se llamó Puente de Alvarado y ahora se llamará México Tenochtitlan. El canal de los toltecas era uno de los muchos que atravesaban la calzada de Tlacopan, que unía a la ciudad mexica con su vecina y aliada, ahora llamada Tacuba. Era un camino estratégico, el más corto de los que llevaban de las islas a las riberas del lago. Por eso los tlaxcaltecas y los españoles lo escogieron para huir de la ciudad en junio o julio de 1520. Era un sitio populoso como hoy, y debido a ello fue una pescadora que tiraba redes para capturar a cociles y otros crustáceos en el agua cenagosa, quien vio pasar a los españoles y sus aliados que escapaban. Ella llamó a la gente y así desencadenó un ataque popular y militar contra los que escapaban. La noche de muchos nombres. Esa noche, en ese canal, murieron ahogados muchos tlaxcaltecas y españoles. También cayeron combatientes y pobladores mexicas, de México Tenochtitlan y de México Tlatelolco. Los tlaxcaltecas perecieron porque eran los que cubrían la retaguardia y ya no alcanzaron a cruzar con el puente portátil que llevaban los expedicionarios. Los españoles, porque habían llenado sus bolsas de pesado oro que los hizo hundirse en las aguas. El capitán Pedro de Alvarado es recordado únicamente por la hazaña, nada gloriosa, de haber brincado sobre los cadáveres de sus compañeros para salvar su vida. Los españoles sostenían que su victoria de 1521, el sitio y destrucción de México Tenochtitlan y México Tlatelolco, era una venganza justa contra el ataque mexica de 1520, en el canal de los toltecas y en toda la ciudad. Por eso la nombraron con el apellido del capitán, Puente de Alvarado. Lo hicieron porque él, Pedro de Alvarado, fue quien, en mayo de 1520, ordenó y realizó la masacre a traición de miles de jóvenes desarmados, mientras bailaban en honor de sus dioses en el patio del Templo Mayor. Alvarado fue el autor intelectual y material de la matanza de Toxcatl, un acto de terrorismo religioso que cimbró el Altépetl mexica. De esta manera, fue él quien desencadenó la guerra entre mexicas y españoles. Y en las 3 décadas de su larga carrera de conquistador, el capitán acumularía una larga lista de tropelías, masacres y traiciones. Sí, los nombres de las calles son memoria histórica, pero también son una forma de poder. Llamar a esta calle Puente de Alvarado significó privilegiar la anécdota del escape no tan valiente del responsable de la guerra sobre la memoria de los cuerpos ahogados de sus compañeros aliados, de civiles y de enemigos, todos muertos por su causa. Era una manera de celebrar la victoria y la violencia de la conquista, de recordar que quienes sí contaban eran ellos, los españoles, los capitanes, los varones, y que en cambio solo merecían quedarse hundidos en los canales quienes no son todavía hoy más que cuerpos, muertos sin nombre ni recuerdo. Por eso quiero pensar, imagino de corazón, deseo convencerlos que llamar a esta calle México Tenochtitlan el día de hoy, 500 años después, es una manera de cambiar nuestra memoria histórica, para borrar esta arrogancia y recordar, hacer homenaje precisamente a estas víctimas anónimas del combate, de esa atroz guerra que duró de mayo de 1520 hasta agosto de 1521. Hacer de lado el antiguo noble debe servir para recordar a las ancianas y ancianos que murieron de hambre y de sed, los niños que perecieron por enfermedades, las jóvenes que fueron esclavizadas y violadas, los guerreros que entregaron su vida en la batalla, quisieran o no. De ambos bandos, desde luego. En la muerte no hay malos ni buenos. Si le arrebatamos el nombre al capitán, debe ser justo para recordar que no hay vivos que valgan más que otros, y menos los muertos, sean mexicas, sean tlaxcaltecas, sean españoles, para dejar de celebrar a los asesinos y para comenzar a honrar a sus víctimas. Significa tener el mínimo de humanidad para dolernos por las vidas cegadas,
para lamentar las humanidades quebrantadas, para conmovernos con el dolor de quienes fueron y son personas como nosotras. En los cataclismos que acompañaron la guerra de 1519 a 1521, perecieron tal vez la mitad de los habitantes de la Ciudad de México Tenochtitlan y de México Tlatelolco. Todas las familias, con seguridad, perdieron a más de un hijo, una madre, un abuelo, una nieta. Buena parte de la ciudad fue asolada, demolida casa por casa. Los canales fueron cegados con escombros, las milpas de las chinampas pisoteadas. Los templos fueron devastados, incendiados, derrumbados. Fue una especie de bombardeo, pero hecho a golpe de masa, casa por casa, canal por canal, barrio por barrio, día tras día, trecena tras trecena. Destrucción, muerte, sufrimiento. Decenas, tal vez incluso centenas de miles de muertos, de refugiados, de esclavizados, de hambrientos. Una catástrofe humanitaria sin precedentes y, por suerte, sin rivales desde entonces en un valle que vaya que ha conocido su cuota de catástrofes y de guerras. Todo aconteció en esta calle, en este barrio, en esta ciudad, hace 500 años. Así nos los recordaba sin duda, pero de manera más cruel que irónica, el nombre Puente de Alvarado. Espero que el nombre México Tenochtitlan nos lo pueda recordar de una manera diferente. En nuestro México de 2021, devastado por 2 décadas de una guerra no declarada, donde los cuerpos de tantas y de tantos de nuestros compatriotas y de tantas personas venidas de otros lados yacen hoy también olvidados, ocultos, sin nombre ni justicia, recordar y honrar a las víctimas de esta guerra de hace 500 años debe ser una manera de no cegarnos tampoco ante el presente, de no rendirnos ante la violencia, de no justificar en el culto a quienes la perpetran, por más poderosos que sean, la indiferencia a la muerte y al sufrimiento de tantas y de tantos. Al mismo tiempo, como todo acto de rememoración y de luto, este también puede ser un acto de afirmación y de vitalidad. Una forma de remontar la cadena de violencias que inició Pedro de Alvarado con la masacre de Tlaxcala, de remover ese nombre de cuño colonial que transformaba esa derrota de los conquistadores en una victoria definitiva y duradera, pero que también fue siempre, una cuña clavada en la memoria indígena de la ciudad para ratificar la supremacía de la ciudad española. Llamar hoy México Tenochtitlan a esta avenida tan ajetreada es una manera de recordar que nuestra Ciudad de México es también México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Sus plazas mayores eran las viejas plazas centrales de la ciudad prehispánica. Su traza general obedece en buena medida a las de estas dos ciudades y su configuración isleña. Sirve también recordar que durante todo el periodo llamado colonial, esta ciudad fue también siempre 2 ciudades indígenas, con sus propios cabildos, San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco, que además de hispanohablante, ha sido siempre hablante de náhuatl y de otomí, sus lenguas indígenas principales, pero también de muchos otros idiomas traídos por inmigrantes de toda Mesoamérica y luego de toda la Nueva España. Y para no olvidar nunca que hoy sigue siendo una ciudad indígena, donde no solo se hablan todas las lenguas indígenas de nuestro país, traídas por nuevas oleadas de inmigrantes, sino también, por fortuna, una inmensidad de lenguas venidas de más lejos. Un nombre, en fin, que nos recuerda, mejor que la conmemoración de una batalla, la continuidad de 7 siglos de historia de nuestra ciudad, por encima de conquistas y revoluciones, la pluralidad de orígenes y lenguas de nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos. La memoria de las ciudades no es inmutable. El acto de fijarla en piedra, en monumentos y placas, siempre desplaza y a veces borra otras memorias. Son acciones políticas que definen qué pasado importa más. Por eso, las ciudades, como comunidades políticas, también tenemos derecho a modificarlos para cambiar nuestra relación con ese pasado. Hagámoslo para deshacer las violencias selladas en un nombre colonialista. Cambiemos los monumentos para celebrar a personas diferentes.
reconozcamos la pluralidad que siempre ha sido el sello de México Tenochtitlan y de la Ciudad de México. Muchas gracias.